Bien, queridos amigos, muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí por primera vez en Catalina, San Marcos, donde tuvimos el placer de ser recibidos por esta institución con un cariño muy grande. Es la primera vez que tenemos con mi esposa Mónica la posibilidad de estar en este hermoso país. Venimos de la ciudad de Guatemala, estuvimos allí muy bien atendidos por Daniel Torres y toda su familia y su institución. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos y el afecto que recibimos, la verdad que nos conmueve. Así que el agradecimiento por ese recibimiento en mi nombre, sí, y en el nombre también de la Confederación Espírita Panamericana, que tengo el placer y el honor de presidir desde hace 3 años. La Confederación Espírita Panamericana nació en el año 1946 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Allí un grupo de argentinos, impulsados por 2 espíritas que habían estado presentes en el Congreso Espírita de Barcelona en 1934, vio la necesidad de crear una entidad, una organización que nuclee a todas las instituciones y personas espíritas en toda América. Es así que a través de estos 66 años que tiene la Confederación Espírita Panamericana, se han sucedido 20 congresos panamericanos, más de 20 conferencias regionales, aproximadamente unos 25 encuentros de distintas características que en definitiva son la vida de esta Confederación Espírita Panamericana, porque allí en esas conferencias, en esos encuentros, se debaten los temas que hacen a la doctrina espírita y se enriquece el debate con el aporte de los distintos compañeros y amigos de otras instituciones. Es así que hemos estado en Miami, hemos estado en México, hemos estado en Cuba, hemos estado en Puerto Rico, hemos estado en Brasil, en Venezuela, en Colombia, y en todos estos lugares realmente lo que uno cosecha y lo que podemos tener la posibilidad de encontrar más allá de la discusión de los temas que hacen a la doctrina espírita es el afecto que recibimos y brindamos en la medida de nuestras posibilidades. Y allí en ese entramado de relaciones personales y afectivas es donde se va generando las condiciones de la CEPA. Como ustedes saben, la CEPA es una organización que tiene como principios básicos la doctrina espírita, fundamentalmente apoyada en el desarrollo que hizo Allan Kardec allá por mitad del siglo XIX, pero que una doctrina espírita que no termina en Kardec, sino que en el resto de los escritores que lo han continuado, como León Denis, como Camilo Flammarion, como el mismo Humberto Mariotti, que nombré antes, o como Manuel Porteiro, el creador de la sociología espírita, han ido armando una estructura doctrinaria que hoy nos enorgullecemos en representar. La CEPA sostiene que el espiritismo es una ciencia experimental, porque tiene en sí mismo esas características, es decir, los postulados de la posibilidad de comunicación con el mundo espiritual pueden ser objeto de experimentación bajo condiciones de método, que es lo que exige la ciencia para que esto suceda. También tiene las características de una filosofía trascendente, porque da explicación a los más elementales y fundamentales principios existenciales, lo que desde todos los tiempos el hombre ha estado buscando. Simplemente la respuesta a preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Para qué vivimos?
cuál es el sentido de la vida y cuál es el destino de nuestro destino después de la vida física. En ese mundo que algunos creen que es de los muertos, y muchas veces nos preguntan cuando estamos por ahí, ¿es cierto que los espíritas se comunican con los muertos? Y nosotros les contestamos no, porque la muerte como tal y como ustedes la ven no existe. Nos comunicamos con los seres que han estado con nosotros y están ahora en el otro plano. Y esa comunicación puede ser demostrada, puede ser repetida en condiciones verdaderamente experimentales. Así que con esa base entendemos que el espiritismo constituye para el hombre una base para poder entender la vida, entender el sentido de la vida y poder proyectarse hacia los demás en un verdadero dimos que comprendamos en el término de nuestras vidas. Es así que dentro del espiritismo no está ninguna de las características de las religiones. En el espiritismo no hay dogmas, no hay jerarquías, no hay libros sagrados, y lo que es más, permanentemente estamos actualizando los conceptos, a pesar de que seguimos pensando de que Kardec dio las bases fundamentales y que no lo vamos a reescribir ni vamos a condicionar esa lectura, pero sí que hay cuestiones que tienen que ver con la actualización de los conceptos que hacían al entorno en el que Kardec se desarrolló, un entorno fuertemente influenciado por la cultura judeo-cristiana. Esa cultura judeo-cristiana a la cual Kardec no pudo evadir, de la cual no pudo evadir su influencia, porque lógicamente era el espiritismo, es el espiritismo, y como tal queremos plantearlo y como tal lo defendemos, porque creemos que tiene en sí mismo todas las características para hacer de él una doctrina que ayude no solamente al mejoramiento individual, sino también al mejoramiento de la humanidad entera. Por eso, queridos amigos, desde la Confederación Espírita Panamericana estamos permanentemente promocionando congresos como el que vamos a tener el año que viene en la ciudad del Santos, en Brasil, al cual los estamos invitando. Este congreso va a tener como tema central la reencarnación, un tema que es básico en la doctrina espírita, pero no solamente se van a enfrentar estos conceptos desde los libros ya escritos, sino que se va a invitar a compañeros científicos, psicólogos, para que nos aporten una actualización con relación a los nuevos conceptos que están surgiendo y que confirman la doctrina de las vidas sucesivas. Como yo prefiero nombrarla en lugar de hablar de la ley de reencarnación, porque la ley de reencarnación a veces se confunde con la transmigración de los orientales, aquel concepto hinduista, gracias, que sostiene que la reencarnación también puede contener la transmigración, o sea, que algún espíritu en determinadas condiciones pueda encarnar en un ser inferior. La doctrina espírita sostiene fundamentalmente la evolución permanente, una evolución permanente que está reflejada en las leyes que rigen que rigen la evolución de nuestros espíritus, básicamente. Entonces, esa doctrina de vidas sucesivas es la que nos permite ir evolucionando vida tras vida hasta lo que nosotros no podemos alcanzar hoy. Hoy la evolución debemos pensar que es hasta el infinito. Pero no nos imaginamos un espíritu en evolución y habiendo llegado a algún lugar y diciendo, me quedo sentado a descansar porque ya alcancé mi nivel evolutivo. Entendemos que la evolución sigue de alguna manera que no comprendemos. Así que los invitamos a acompañarnos a este congreso. Me imagino que para los que no puedan ir, podremos tener
algún sistema de videoconferencia, ¿no?, que podría ser interesante a través de la tecnología que hay hoy vigente, la posibilidad de que se esté transmitiendo una conferencia y ustedes en simultáneo lo estén viendo aquí. Muchas gracias. Eso es posible hoy, así que bueno, trataremos de hacerlo. Y de lo contrario, por ahí podemos filmar las conferencias y disponibilizarlas después en la página web de la CEPA. Esta página web de la CEPA está disponible ya, es www.cepainfo.org. Después vamos a dejar esta dirección aquí, cualquiera puede acceder, allí hay artículos, hay conferencias, hay videos que pueden ser utilizados. Hay también manuales de educación espírita a la niñez, hay manuales de educación espírita para padres, hay manuales de educación espírita para adultos, elementos básicos, que no significa que son rígidos y que se deben seguir al pie de la letra, pero que sí pueden servir de base para aquel grupo o familia espírita que a lo mejor no sabe cómo iniciar un grupo para dar enseñanza a los niños, niños que estamos convencidos de que hay que, y me alegro mucho de ver aquí muchos niños y jóvenes, porque eso significa que el espiritismo tiene futuro. Bueno, eso en relación a CEPA. Vamos a hablar entonces del tema que nos han pedido para esta tarde. Este es el título, Enfoque Espírita de la Mediunidad y su importancia en las organizaciones espíritas. Decimos enfoque espírita de la mediunidad porque la mediunidad como fenómeno existió desde que el hombre es hombre, y eso todos lo sabemos, desde los grupos de la antigüedad, las sacerdotisas del templo del oráculo de Delfos, de los egipcios, de los griegos, de los mismos primeros cristianos. Aquella revelación de Moisés, de las tablas, es un concepto claramente de comunicación con el mundo espiritual. Los fenómenos paranormales que tenía y que están reflejados en la Biblia que tenía Jesús, eran eso, eran fenómenos paranormales. Y lo que sucedió es que en algún momento este señor, Allan Kardec, se topó con esos fenómenos, les dio forma, les dio un método y los transformó en una sesión mediúmnica y logró que algunas facultades que estaban por ahí dispersas, sin una utilización muy clara, lograse encontrarle un verdadero sentido. Un sentido de aprendizaje, un sentido de intercambio, un poder ayudar desde aquí a los espíritus que lo necesitan y también poder comunicarnos con espíritus que nos ayudan a nosotros a evolucionar desde el otro plano. Entonces decimos kardeciano y mucho hablamos de Kardec y lo mencionamos mucho, pero conocer a Kardec es importante para saber qué quiere decir kardeciano. Es importante estudiar, profundizar y analizar cuál fue la formación que tuvo este hombre, Hipólito León de Nizar-Ribey, antes de ser Allan Kardec, para comprender cómo toda su formación educativa, como hombre, como persona, su personalidad, su perfil moral, incidió fuertemente para que lo que era hasta ese momento un fenómeno incontrolado se transforme en una verdadera doctrina de alcance filosófico y de consecuencias morales. Entonces les invito, ustedes seguramente las conocen, las biografías más conocidas de Kardec fueron las de los franceses Henri Sos y André Morey. Allí recogen la experiencia de Kardec a lo largo de su formación en la escuela de Pestalozzi, a la cual llegó a muy temprana edad y terminó siendo profesor. Entonces todo ese proceso lo hace merecedor
y lo hace digno de recibir esa orientación de los espíritus y armar una doctrina con fortaleza, con firmeza y con características científicas. ¿Por qué? Porque él mismo era un científico. En sus obras póstumas dice: nada hay imposible, solo hay que esforzarse por conocer si puede ser probado lo que pretende ser científico. Y para ello hay que usar método. Por eso hablamos de la importancia de generar un método para el intercambio con el mundo espiritual. Generar un método significa pensar para qué nos vamos a comunicar con los espíritus. ¿Cuál es el objetivo de esa comunicación? No simplemente comunicarnos con los espíritus para recibir algunas palabras bonitas, que son lindas, que sirven, que son interesantes, pero ¿qué más? ¿Qué más? La evolución es lo que nos impulsa. Entonces tenemos que buscar, dentro de ese método podemos indagar, repreguntar, volver a estudiar, no quedarnos solamente con el simple fenómeno. Y fíjense que en Viaje Espírita en 1862, otro libro muy importante, muy pequeño, pero muy importante, dice Kardec: el punto capital del espiritismo es su aspecto moral. Kardec, frente al fenómeno, no se sintió nunca impresionado, en una verdadera posición científica, que es lo que debemos tener cada uno de nosotros como espíritas. Conservó el control del acto, algo que es fundamental para que la relación entre nosotros y el mundo espiritual sea una relación como la que tenía Kardec. No arrodillarnos, para decirnos entre comillas, no arrodillarnos frente al fenómeno, sino tomarlo con una actitud inteligente, analítica, crítica, para poder establecer cuál es la diferencia entre una comunicación que sí existe, es una realidad. Estamos en un grupo espírita y ya no vamos a tener que demostrar de que existe la comunicación con el mundo espiritual. Pero esa comunicación espiritual, ¿para qué? ¿Qué tipo de espíritu queremos evocar? ¿Cuál es el objetivo de nuestra relación con el mundo espiritual? ¿Es el mismo que tenemos en esta reunión, donde podemos intercambiar conocimientos, experiencias, o buscamos algo más? En el mundo de los espíritus hay tanta diferencia de calidad de espíritus como la hay en este mismo plano. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que hay una humanidad encarnada, que somos nosotros, y hay una humanidad desencarnada, que son los espíritus con los que nos comunicamos. Entonces, dependerá de nosotros qué tipo de espíritus, qué trabajo hacemos para ver qué tipo de espíritus queremos que se comuniquen. Para ello es importante conservar el control del acto. Para conservar el control del acto hay que hacer una sesión mediúmnica al estilo de Kardec, donde el que dirija la sesión no sea el médium, sino realmente que haya un director experimentado y con conocimientos, para que la facultad quede preservada y reservada al acto mediúmnico, y que el médium tenga la serenidad y la tranquilidad para poder ser un receptor, para poder utilizar esa fabulosa antena que es la mediunidad para recibir el mensaje del mundo espiritual, y no tener que estar con mitad de su cabeza en los asistentes y mitad de su cabeza en la comunicación con el mundo espiritual. Por eso la presencia de un director que conozca y que contenga al medium, creemos que es fundamental en este trabajo. Kardec tenía una gran convicción y una fuerza personal, y estas son las condiciones que necesita tener un director. Y como decíamos antes, trataba con los espíritus de igual a igual. Y aquí tenemos un gran punto, porque la forma en que encaremos esa relación con el mundo espiritual será directamente proporcional a los resultados que obtengamos en la comunicación con esos espíritus. Lindo todo. Kardec, como
como sabemos, utilizó el método experimental.